Bueno, sean bienvenidos al taller de programación. En esta oportunidad avanzamos en el recorrido de las clases. Ahora estamos en la clase número 2. Eh, para esta clase vamos a necesitar que ustedes ya tengan instalados el software del, que había dejado en la clase número 1, que se llama Saint. Había dejado el último video, una forma de descargarlo, y es fundamental para el desarrollo de las actividades que les vamos a proponer dentro de este espacio de la clase número 2. Pero antes de comenzar con la parte práctica, vamos a recorrer algunos contenidos conceptuales que son claves en lo que es la programación. Aunque todavía no manejemos un lenguaje puro de programación, sí vamos a tener que tener estos conceptos en claro para poder comprenderlos y que sea más familiar al momento de encontrarnos con cualquier lenguaje de programación, sin importar cuál sea. Uno de los temas que siempre es recurrente en lo que es la programación son los errores. Todos tenemos errores eh, en la escritura principalmente, y eso se llama errores sintácticos. Los errores sintácticos son aquellos que tienen error en la parte de escritura y algo que está mal escrito, o en los errores de ejecución, que son errores que se producen al momento de ejecutar o de correr el programa. Ahí en la pantalla vemos una pequeña descripción de lo que es los errores sintácticos, perdón. Ocurre cuando el código no cumple con la sintaxis del lenguaje de programación. Cada lenguaje de programación tiene una forma de escribir. Hay reglas ortográficas y formas de escribir que determinan la secuencia y la forma correcta de que la computadora va a interpretar las instrucciones o las órdenes que nosotros les damos. Si está mal escrito, si no cumple con la sintaxis que tiene el lenguaje, no va a poder ejecutarse el programa porque no lo entiende. Es por eso que ahí en la primera imagen, por ejemplo, estamos viendo que en la línea 7 dice que se esperaba una sola expresión. Ahí nos están marcando un error de sintaxis. Es decir, que hay algo que está mal escrito o mal ubicado, o algo, le falta algún tipo de carácter o de número, coma o cosas parecidas a esas que cada lenguaje va a tener, y si no está bien escrito aparecen los errores sintácticos, perdón. Por otro lado, vamos a tener, como le comenté anteriormente, los errores de ejecución que suceden durante la ejecución. Es decir, que pueden ser, por ejemplo, una división por cero, o puede ser un desbordamiento de memoria, o algún otro tipo de operaciones que no son permitidas. La división por cero no existe, o cuando tenemos muy poca memoria y el programa excede, se desborda el programa y hay algún error. Estas dos imágenes corresponden a errores, y la de la derecha corresponde a una parte de la interfaz del Saint, que es donde nos va a mostrar y cómo nos va a mostrar las situaciones de error que tenemos. Él nos describe correctamente en qué línea está el error, el tipo de error o el número de error y qué significa. Eso es muy importante que ustedes miren y tengan en cuenta cuál es el tipo de error y puedan identificar. El SEMTA tiene una ayuda muy importante, que es justamente decirle en qué línea y en qué tipo de errores, o sea, dónde están fallando. No así algunos otros lenguajes de programación más avanzados que no tienen esta ayuda. Entonces necesitamos entrenarnos para ir leyendo de a poco los tipos de errores que existen. Bien, por otro lado, vamos a avanzar un poquito con dos conceptos que son claves en lo que es el tratamiento de los datos dentro de la programación. Nosotros sabemos que ingresamos datos a la computadora a través de los diferentes dispositivos, ya sea un teclado, un mouse, etc. Esos datos que nosotros ingresamos, para que un programa pueda usarlo, debe almacenarlo en algún lugar. Ese lugar generalmente es un lugar en la memoria RAM
que se llama variable. Una variable es un espacio en la memoria que almacena valores que pueden cambiar durante la ejecución del programa. Es decir que si yo quiero guardar un número 8, cuando ingreso un número 8 a mi programa, que es una calculadora, supongamos, ese número 8 tiene que estar guardado en algún lugar. Ese lugar se llama variable. Cada variable va a recibir un nombre en específico. Y de acuerdo al lenguaje de programación, vamos a tener diferentes formas y reglas de nombrar variables. Lo que tenemos que saber ahora es que una variable es como una cajita donde el dato que nosotros ingresamos para que el programa pueda utilizarlo se guarde. Por otro lado, vamos a tener una constante. La constante es un número fijo, es decir, que nunca va a variar. También es una porción de memoria RAM de la computadora, pero no varía en ningún momento su valor. Es todo lo contrario a la variable. La variable puede variar o alterar su valor. Por ejemplo, el resultado de una suma. Si yo cambio los datos de entrada, 8 más 6, la variable que almacena el resultado va a tener un valor cuando los datos de entrada sean 8 más 6, 14. Si los datos de entrada varían, va a ser otro resultado que se va a guardar en esa variable resultado. No así la constante, que es justamente una porción de memoria donde el valor se almacena y queda fijo durante toda la ejecución del programa. Algunos ejemplos de constantes pueden ser, por ejemplo, los días de la semana, los nombres de los días de la semana, puede ser, por ejemplo, el valor del número pi, o puede ser algunas constantes matemáticas, etcétera, etcétera. Esos datos que nosotros ingresamos a la computadora para que pueda procesarla son de diferentes tipos. En el cuadro vemos una clasificación muy sencilla y muy gráfica de los tipos de datos que nosotros podemos trabajar en programación y que serían el insumo para nuestro programa y que luego nos dé un resultado. Los tipos de datos pueden ser numéricos, representan un valor o una cantidad determinada. Esos números pueden ser entero o real, número entero, acuérdense, sin coma, y tipo real, números con coma decimal. Pueden ser lógicos, es decir, manejar tipo verdadero o falso, esos serían sus valores. Después tenemos los tipos de datos tipo cadena. Las cadenas generalmente se utilizan cuando vamos a trabajar con textos. Los textos, o por ejemplo algún carácter especial, como el símbolo de la signo de pregunta, o alguna barra, o algún asterisco, son símbolos. Entonces, cuando nuestra variable va a contener ese tipo de datos, nosotros vamos a utilizar variables con tipo de datos de cadena. Y a su vez, todos estos tipos de datos, que son los más básicos, tienen una clasificación que se dividen en tipos de datos simples y tipos de datos compuestos. A veces todavía no vamos a trabajar con eso, pero en algunas ocasiones vamos a ver algunos tipos de datos simples y otros tipos de datos compuestos. Pero por el momento vamos a saber de que solamente son simples y compuestos, donde simples hay un solo tipo de datos y donde son compuestos cuando tienen dos o más tipos de datos mezclados. Y en la pantalla les dejo para que revisen un poquito algunos ejemplos de tipos de datos. Fíjense que para cada tipo de dato que tiene un nombre en inglés, eso vamos a ir viéndolo más adelante, estos son tipos de datos numéricos. Y fíjense que para cada tipo de dato numérico vamos a ir teniendo diferentes clasificaciones. Número entero con signo de tamaño más corto, más largo. Por ejemplo, el número con coma flotante, números de precisión doble, de carácter, dato lógico, verdadero o falso, como lo habíamos visto. Entonces,
Dependiendo de lo que nosotros necesitamos, vamos a utilizar algún tipo de estos tipos de datos, justamente valga la redundancia, algunos de estos. Tenemos que saber analizar, prestar atención en cuáles son los tipos de datos que nos sirven dependiendo de la situación o del problema que vayamos a resolver. Porque si yo quiero sumar, por ejemplo, dos números, números de dos cifras, el resultado del máximo número de dos cifras, que es 99 más 99, no me va a dar un número de cuatro cifras, me va a dar como máximo un número de tres cifras. No así la multiplicación. Entonces, dependiendo de la operación, va a tener o vamos a tener que usar algunos de estos tipos de datos. Acuérdense que cuanto más datos puede almacenar la variable, más espacio en memoria requiere. Por lo tanto, necesitamos manejar muy bien esto y decidir en consecuencia cuál es nuestro tipo de dato adecuado. Por otro lado, vamos a ver ya dentro de lo que es el software Saint, vamos a ver dos formas de realizar un programa. Por un lado vamos a tener a la izquierda lo que es un diagrama de flujo. El diagrama de flujo es una herramienta que nos servirá para ver justamente la ejecución de un programa de forma más gráfica. Cada uno de esos símbolos tiene una función específica. Entonces, de acuerdo al programa, cada uno de esos pasos que se va haciendo en el programa va a corresponder con alguno de esos símbolos de acuerdo a la orden que tiene que hacer. A la izquierda sí tenemos lo que es el pseudocódigo, que es algo más parecido ya a lo que nos encontraríamos con un lenguaje de programación de alto nivel, se le dice a los reales, donde ya tenemos solamente el código en texto, ya no gráfico, y que se corresponde, cada una de esas órdenes o instrucciones se corresponde con un símbolo de lo que es diagrama de flujo. Nosotros en pseudocódigo vamos a trabajar problemas sencillos para ir viendo la lógica de la escritura y también ver los errores de sintaxis o de ejecución. Pero no vamos a trabajar lo que es diagrama de flujo, porque el Saint lo que hace es, mientras vos estás haciendo tu pseudocódigo, te genera de forma automática el diagrama de flujo. Eso nos va a dar a nosotros una ayuda visual para ver si la ejecución y la estructura de nuestro programa está bien realizada. En los próximos videos les voy a mostrar la parte práctica de esta herramienta que contiene estas dos formas de realizar algoritmos. Nos vemos en el video número 2.